Hola, queridos amigos. Otra vez nos vamos a encontrar para compartir una perlita de la palabra de Dios. Estamos llevando a cabo una serie de videos que ustedes seguramente los están viendo en internet y bueno, algunos quizás lo escuchan, lo miran, lo curiosean, otros a lo mejor no, pero bueno, a todos aquellos que vayan a mirar este video, yo los saludo en el amor del Señor y bueno, quiero contarles que nuestro ministerio es un ministerio profético. Tenemos un llamado de parte de Dios, como Dios le hizo a Jeremías, ¿no es cierto? En el capítulo 1 de Jeremías vemos cómo Dios lo llamó y le dijo que antes de que él fuese formado en el vientre de su mamá, él lo escogió, lo llamó y lo santificó, es decir, lo apartó como profeta a las naciones. Ahora, uno cuando dice profeta a las naciones o un llamado a las naciones, ¿verdad? Uno piensa en un pasaporte, en los boletos o en los tickets de avión, pero ¿qué pasa? Jeremías no viajó por las naciones, sin embargo, fue apartado por Dios para ser un profeta a las naciones. Y nosotros tenemos este llamado, que si bien algún día alguien nos invita a predicar, a llevar este mensaje profético a alguna nación, vamos a ir. Pero de hecho lo estamos haciendo a través de internet, a través de la radio y bueno, a través de todo esto que estamos compartiendo. Y especialmente quiero decirte, querido amigo o amiga que vos me estás escuchando, a lo mejor hermano en Cristo, siervo de Dios, si vos tenés un llamado de parte de Dios a las naciones, un llamado de repente profético, quiero decirte que el profeta es el vocero de Dios y Dios cuando llama y aparta para las naciones, a veces nos está dando un ministerio de intercesión profética, por ejemplo, de adoración profética, ¿verdad? Y nuestra palabra, nuestra declaración, cuando viene del trono de Dios, cuando viene directamente del corazón de Dios, en la boca de un profeta, puedo asegurarte que esa palabra va a correr, va a ir a donde tenga que ir y va a hacer la obra para lo cual Dios está enviando esa palabra a través de la boca de un profeta. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 1, los versículos por ejemplo, del 4 al 10, está ese llamado tan hermoso que Dios le dice a Jeremías, que quizá todos ustedes conocen, lo han leído, y el que no puede leerlo desde ya. Y Dios le dice que lo ha puesto para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar, luego para plantar y construir el reino de Dios. Entonces, todo profeta tiene un llamado especial de Dios y una palabra de Dios que puede ser para las naciones, puede ser para los ministerios, puede ser personales, no sé. Dios utiliza la boca del profeta para hacer este tipo de trabajos. Se pueden remover aún reinos y reyes a través de la palabra de un profeta. Así que qué lindo que es que podamos tener un entendimiento claro de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y a dónde o a qué Dios nos ha llamado, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos este ministerio, estamos, y que aún, si bien estamos trabajando y estamos sirviendo al Señor en todas estas cosas que te decía, creemos firmemente que este año 2012 va a ser explosivo para nuestro ministerio, porque en el mundo se están preparando situaciones y van a ocurrir cosas tremendas, y hay cosas que se van a desatar o se van a soltar a través de la voz profética. Dios ha restaurado el ministerio apostólico y profético en este tiempo, ya los otros 3 ministerios de ascensión del Señor Jesucristo estaban en boga, como siempre, pastor, maestro y evangelista. Entonces, ahora que el ministerio quíntuple que Dios, el Señor Jesucristo, al ascender a los cielos, dio a la gente, dio a la iglesia para que sea edificada a través de los ministerios, en este tiempo, como te decía, que ha sido restaurado el ministerio profético, las cosas se están apresurando en el mundo, están pasando cosas tremendas, se están preparando, y bueno, y yo creo que Dios a través de la voz profética va a
hacer esto que te decía, que dice aquí en Jeremías capítulo 1, ¿sí? Versículo 10. Te he puesto para arrancar, te he puesto para derribar, te he puesto para arruinar, pero también te he puesto para plantar, para edificar. Y esto lo va a hacer Dios a través de la voz profética y de todos los ministerios juntos operando y trabajando en esta situación. Entonces, como te decía, nosotros estamos, Dios nos está hablando, yo creo que si vos buscas los videitos, yo he hablado muy por arriba porque grabo videos cortos, pero de situaciones como examinar los cimientos de nuestra vida, como buscar a Dios directamente y no a través de otros, y bueno, los 7 tipos de cristianos, ¿no es cierto?, basado en las cartas de Cristo en el Apocalipsis a las iglesias. Y bueno, hoy quiero compartir con vos un tema que lo llamo revisando o revisar mis hábitos, ¿sí? Y está bueno porque los hábitos son conductas aprendidas que nosotros repetimos regularmente, ¿no es cierto? Y estas acciones que estamos tan acostumbrados nosotros a hacer son, por un lado, cosas que nos han enseñado desde chicos, nos han inculcado y nosotros las hemos repetido vez tras vez y año tras año, y bueno, y así se nos han hecho hábitos. Otras hemos adquirido nosotros, algunas nos han implantado nuestros padres, nuestros mentores, nuestros educadores. Bien, los hábitos pueden ser hábitos muy buenos que nos van a llevar a la grandeza realmente espiritual y mental y afectiva y de todos los órdenes de nuestra vida, pero pueden ser también hábitos malos, hábitos nocivos. Y en este tiempo estamos viendo en el pueblo de Dios, en la iglesia, que la gente de repente tiene este tipo de problemas, ¿sí? Vemos de repente cristianos que tienen el hábito de no pagar sus cuentas, tienen la costumbre, si no lo queremos llamar hábito, o la forma de manejarse, ¿no es cierto? O la práctica, o la rutina de mirar pornografía. Y eso es muy terrible, eso les pasa mucho a los jóvenes tal vez, y bueno, la persona queda muy atada a eso, la persona se siente mal, la autoestima baja, se siente miserable, ¿no es cierto? Aunque sabe que Dios lo perdona y viene vez tras vez a confesar su pecado, llega un momento que la persona no quiere ya ni confesar su pecado porque le aterroriza venir delante de Dios, ¿no es cierto?, a pedir perdón. Entonces, vemos que los hábitos a veces pueden ser muy malos, muy nocivos o también buenos. Dios mismo en su palabra nos insta a que nosotros adoptemos acciones habituales, es decir, hábitos, costumbres. Allí en 1 Tesalonicenses 5, 16, 20, el Señor nos dice, a través de la boca del apóstol Pablo, estad siempre gozosos. Eso es algo que tenemos que hacer a repetición, continuamente, hasta que se forme un hábito en nosotros, algo que sea de nuestra propia naturaleza. Orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, ¿no es cierto? Porque esa es la voluntad de Dios, no apaguéis el espíritu. Bueno, y así podríamos ver que en la palabra de Dios, Dios nos insta a adquirir hábitos espirituales, costumbres, formas, maneras de vivir la vida cristiana que podamos verdaderamente producir para Dios y realmente poder quitarnos de encima aquellos hábitos que son malos, que son nocivos, que nos perjudican a lo largo de nuestra vida. Y a veces es difícil. Es difícil encontrar los hábitos en mi vida y reconocerlos como nocivos. ¿Por qué? Porque se han hecho, y valga la redundancia, tan habituales, estoy tan acostumbrada a tenerlo, que es como que lo considero parte de mí. Parece que esa forma de actuar, esa forma de decir, de comportarme, es mi naturaleza, y no lo es. No lo es, seguramente es un hábito que he adquirido con el tiempo en mi manera de actuar, de pensar o no sé, tantas cosas que nosotros repetimos, ¿verdad? Y se formó un hábito que a veces me cuesta quitar y me está perjudicando, ¿sí? Compartíamos hoy con los hermanos y yo decía,
Hay hábitos que de repente no son tan malos, pero ¿qué pasa? Si ese hábito a mí me quita algo mejor, por ejemplo, hay gente que tiene el hábito de mirar televisión. ¿Es malo mirar televisión? Absolutamente no, seguro que no, cuando uno elige los programas correctos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy 4 o 5 horas sentada frente al televisor y luego digo, no oré hoy, pero ahora, bueno, ya se me hizo tarde, tengo que hacer la cena o tengo que salir a tal lado y bueno, pero estuve entretenida con esto y no lo logré. Eso es un hábito que sin ser malo, a mí me está perjudicando en gran manera porque me está quitando el momento especial y necesario para mi vida, que es el momento de la comunión con Dios, o de leer la palabra donde Dios me puede hablar, donde Dios puede enseñarme, ¿verdad? Entonces, el Internet es otra de las cosas. Es maravilloso cómo nos podemos comunicar con un mundo globalizado, con un mundo que está dentro de una red, podríamos decir, y todos con todos nos podemos encontrar en Internet e ir a las naciones, ¿verdad? Por Internet. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy horas y horas en Internet y a lo último, allí, de repente digo, pero hoy no leí la Biblia, pero ya es tardísimo, me tengo que ir a acostar, pero bueno, voy a tratar de leer un poquito. Ya no le doy a Dios el tiempo y la forma de que Él me pueda hablar, corregir, animar, alentar y mostrarme lo que está bien y lo que está mal en mi vida y poder así yo crecer en la gracia y el conocimiento de su bendita persona, como dice la palabra de Dios. Entonces, ese hábito que no es malo, porque que yo esté en Internet mirando cosas buenas y comunicándome con las personas, o mirando la televisión, escogiendo los mejores programas, pasa a ser un hábito malo, pasa a ser nocivo, si a mí me quita lo mejor, ¿sí? Que es esa comunión con Dios, ese leer la palabra, y bueno, y a veces estos hábitos son difíciles de romper. Hay muchos hábitos que son difíciles de romper, difíciles de quitar. Hay gente que dice, bueno, no, esto no lo hago más y no lo hace de repente por un tiempo. Pero ¿qué pasa? Al pocos días o pocos momentos comienza de nuevo a aparecer ese hábito, porque está arraigado ahí. ¿Qué pasa? Siempre la persona que va a quitar un hábito tiene que reemplazarlo con otro, ¿no es cierto? Porque es la manera de que ese otro hábito no pueda aparecer más. La Biblia nos dice allí en Efesios, capítulo 4, por ejemplo, de repente dice desechad la mentira y hablad verdad. Desechar la mentira y hablar verdad. Ya vemos que ahí una cosa se suplanta con otra, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente, bueno, ahora no miento más. Pero cuando yo digo no miento más, tengo que comenzar a hablar verdad y a sacar de medio de mí o de donde yo me muevo la mentira. Hablar la verdad, destapar lo que está mal, lo que he mentido, lo que he dicho, revertirlo, decirlo, confesarlo. Entonces voy ahí a remover el hábito de mentir y voy a suplantarlo con el hábito de la verdad, ¿sí? Ya planto algo, tengo que tener una tremenda determinación. Dice el que hurta, bueno, hurtaba, que no hurte más, ahora más bien que trabaje. Entonces, si yo antes tenía que hurtar para poder vivir o para poder comprarme lo que necesitaba, bueno, ¿ahora qué hago? Remuevo el hábito del hurto, pero me pongo a trabajar. Eso es de lo que se trata. Entonces, a veces, si son formas de hablar u otras, porque cada cual sabe los hábitos que tiene, yo creo que lo tenemos que revisar. Cada vida tiene cosas diferentes y yo creo que uno tiene que revisar esos hábitos, esas maneras, esas costumbres, porque en cada uno puede ser absolutamente diferente. Pero eso sí, llega un momento que tenemos que tomar la decisión, la resolución, la determinación de decir hasta aquí. Yo quiero que mi vida cambie, que dé un vuelco, que dé un giro, ¿sí? De 180 grados, no de 360 grados. Porque a veces, como dijo un profesor mío de seminario, los cristianos, ¿no es cierto? Cuando vienen a Dios, la gente, cuando se convierte, da un cambio tan grande, da un giro tan grande, dice que
Es tan grande el giro que es entero. En vez de ser un giro de 180 grados, que es de eso se trata de arrepentirse, ¿no es cierto? Yo voy para un lugar, me arrepiento, doy la vuelta y ahora voy para el otro lugar. Pero cuando doy un giro tan entero, doy un cambio tan grande, me encuentro de repente en el mismo lugar. Pero, bueno, ahora tengo Biblia, ahora tengo otro vocabulario, pero en realidad estoy en el mismo lugar, con las mismas costumbres, las mismas formas, las mismas conductas, la misma manera, los mismos hábitos. Que es a lo que yo hoy te insto a que vos puedas revisar en tu vida tus hábitos, esos hábitos que no te dejan crecer, que no te dejan alcanzar la madurez espiritual, que no te dejan llegar a esa plenitud de la estatura de Cristo. Él es nuestro modelo. Nosotros vamos corriendo una carrera y tenemos que llegar a la meta y nuestro modelo es Cristo. Por eso lo miramos a Él, por eso nuestros ojos, dice Hebreos, tienen que estar puestos en Él. Y volviendo a la resolución de quitar de nosotros esos hábitos que nos perjudican, no dejemos ya más que nos tambaleemos entre una cosa y lo otro, y que un día pensemos una cosa, un día tomemos una decisión y al otro día volvamos a las andadas. Seamos personas con firmeza de resolución, seamos personas determinadas. Imitemos, por ejemplo, a Josué. Cuando nosotros tenemos que imitar a alguien, tenemos que buscar a alguien que tenga una vida que valga la pena imitar, ¿no es cierto? Por eso Pablo decía a los que él enseñaba y mentoreaba, decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, esas personas que verdaderamente imitan a Cristo son dignas de que nosotros también las imitemos. Y Josué, en el Antiguo Testamento, ahí Josué 24:15, él fue un hombre de resoluciones, un hombre de determinaciones. Él le dijo al pueblo de Israel, ustedes hagan como les parezca. ¿Quieren servir a los Baales? Sirvan a los Baales. ¿Quieren seguir a otros dioses ajenos de los cananeos de aquí y de allá? Háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué determinación maravillosa, qué hermosa resolución, que yo creo que en este tiempo Dios nos está instando a nosotros a que hagamos esto. Que yo y mi casa podamos hacer esto. Y bueno, y si yo no puedo decidir por mi casa, porque no tengo la autoridad ya sobre mis hijos porque son grandes, o bueno, si mi esposo no pertenece a Cristo, o como sea. Si yo no tengo autoridad sobre otra persona para tomar esta resolución, por lo menos la voy a tomar por mí. Y yo te insto, amado, que me estás escuchando, que vos tomes esta resolución de romper con esos hábitos que te han tenido atado, que te han tenido frustrado hasta este tiempo. Porque vienen momentos decisivos de parte de Dios para la historia de la humanidad, no solamente para las familias, no solamente para las congregaciones, para los cristianos, para los creyentes, sino que vienen tiempos verdaderamente de resoluciones para todo el mundo. Un mundo de hoy globalizado que está esperando un nuevo orden mundial y que de hecho ya se está visualizando, viendo, oyendo que va a pasar. En todo lugar hay rumores. Y cuando el río suena, dice el dicho, es porque trae agua. Entonces, estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Esta es una de las maneras. Si vos tenés un llamado de Dios profético de repente, lo primero que tenés que hacer no es profetizar. Lo primero que tenés que hacer, y te digo que es lo que estamos haciendo nosotros en el Centro Profético Maranata, estamos examinando los cimientos de nuestra vida y ministerio, estamos buscando, pero cavando hondo, buscando las aguas profundas, revisando en este tiempo los hábitos que hemos adquirido, conservado y nos han hecho daño o no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando con todo para que Dios, al ver que nosotros estamos en esta condición, pueda sí explotar con nuestro ministerio y utilizarnos, sí, con ese llamado, como dice ahí en Jeremías 1:5, a las naciones. Te santifiqué
y te di por profeta a las naciones. Tal vez sos vos, una de esas personas que Dios te está diciendo estoy. A lo mejor estás escuchando esta palabra y decís, esa persona soy yo. Bueno, gloria a Dios, porque será una voz más de Dios. Serás un vocero más de Dios para condenar o para declarar el pecado, ¿no? No a las personas, el pecado, declarar lo que está mal y dar también de parte de Dios las soluciones que tanto este mundo las está necesitando. Dios te dice, yo te escogí, mucho antes de que fueses engendrado. Allí también en el vientre de tu madre dije y te santifiqué para que seas un profeta a las naciones. Dios bendiga tu vida y que verdaderamente esta palabra te sirva y te hable a tu corazón y puedas vos examinar verdaderamente esos hábitos que quizás no te están ayudando y que Dios quiere cambiar. Dios te bendiga y nos encontramos prontito.